Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar la unidad de enlaces químicos. ¿Y qué es el enlace químico? Es el mecanismo por el cual los átomos y moléculas se unen y se atraen para formar compuestos químicos nuevos. Y este comportamiento químico de los elementos está relacionado con su configuración electrónica. Acá, para formar el enlace químico, intervienen los electrones de valencia, que eran, recordemos, los electrones que estaban en la última capa de cada átomo. Esos electrones, los que están en la última capa, se llaman electrones de valencia. Los demás se llaman electrones internos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos tienden a unirse con otros átomos porque habíamos dicho que el ideal, el objetivo de todos los átomos era tener 8 electrones en su última órbita. Todos quieren parecerse a los gases nobles. Estos tienen 8 electrones en su última órbita, tienen todos sus orbitales completos, entonces son estables. Nos fijemos acá, la configuración deseada, ¿cuál es? La N, sea el periodo que sea, NS2, NP6, o sea, en ese nivel N, que será el último, tiene 8 electrones, es estable. En este afán de los átomos de lograr la mayor estabilidad posible, es que se unen, se asocian, ya vamos a ver cómo, con otros átomos, ¿sí? Y lograr un estado de menor energía, más estable. Por eso, como dice acá en la transparencia, las moléculas son más estables que los átomos. O sea, la tendencia natural, espontánea, es que el átomo se una para lograr una mayor estabilidad. Y a la vez, la cantidad, el nivel energético que tiene el átomo es mucho mayor que el de la molécula. Entonces, cuando los átomos están solos, tienen un nivel de energía determinado, tienen una estabilidad determinada, pero cuando se unen formando una molécula, la estabilidad es mucho mayor y la cantidad de energía que tiene esa molécula es mucho menor. Cuanto menos energía tienen, son más estables. Entonces, cuando los átomos se unen para formar una molécula, hay una liberación de energía. Y a esa energía se la llama energía de unión o energía de enlace. La forma en que se unen los átomos y las moléculas tiene mucha relación con las propiedades de esa sustancia nueva. El punto de ebullición, el punto de fusión, la dureza, la ductilidad, depende del tipo de enlace. Vamos a ver cómo interfiere, cómo incide en las propiedades de esa sustancia. Ahora, ¿cómo representamos a estos átomos? ¿Cómo representamos esos enlaces químicos? Una forma eh, muy fácil de ver es representándolo con la estructura de Lewis, que es simplemente poner el nombre, el símbolo del elemento y rodeado por la cantidad de electrones de valencia que tenga ese elemento. Como vemos acá en la transparencia, ¿sí? Tenemos los elementos representativos y están, en el caso de el grupo 1, tienen un electrón de valencia, por eso vemos el hidrógeno, el litio, ¿sí? Con un puntito. El electrón se lo representa con un puntito o con una cruz. Ya vamos a ver cuando armemos a un compuesto, se lo puede representar de las dos maneras para ser más claro, ¿no? Para verlo mejor al enlace. Pero en general, la estructura de Lewis, el electrón de valencia, se representa con un puntito. Y como vemos acá, según el grupo al que pertenece el átomo, es la cantidad de electrones
de valencia que tiene. ¿Sí? Si pertenece al grupo 1, tiene 1, grupo 2 tiene 2, grupo 3, boro, aluminio, galio, tiene 3, grupo 4, 4A sería, todos los que estoy nombrando son los A, son los elementos representativos. Entonces, según el grupo, como vemos, el último grupo, que es el grupo 8, tienen 8 electrones de valencia, 8 electrones en su última capa, excepto el helio que tiene 2. Como vemos, acá están representados los elementos representativos y los gases nobles. En el caso de los elementos de transición, los lantánidos y actínidos, las capas internas están incompletas, entonces no es posible escribirlo de esta manera sencilla, representarlo de esta manera sencilla por la estructura de Lewis. Entonces veamos ahora cuáles son las uniones químicas. Entre los átomos tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Y entre las moléculas tenemos el puente o enlace hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de London. Y para hablar de los enlaces químicos tenemos que recordar el concepto de electronegatividad, que era la capacidad que tenía un átomo de atraer los electrones, ese par de electrones que están en una unión química, atraerlos hacia él. ¿Sí? Como vemos acá en la transparencia, tenemos los más electronegativos, flúor, cloro, oxígeno. Los menos electronegativos nos vamos a la otra punta de la tabla periódica, el francio, el cesio, el radio. Entonces, la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento de atraer los electrones hacia él en una unión química. Y según esta electronegatividad es el origen de los enlaces. Cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que van a formar una molécula, un enlace, cuando la diferencia es muy grande, el enlace es iónico. Cuando la diferencia o las electronegatividades son muy parecidas, muy próximas, se forman los enlaces covalentes y los metálicos. Como vemos acá, tenemos la tabla periódica que estaba dividida entre metales, no metales y gases nobles. Fíjense, ¿quiénes eran los muy electronegativos? Los que estaban entre los no metales, ¿sí? En el extremo superior derecho, y los menos electronegativos eran en la esquina inferior izquierda. Entonces, recién vimos que los enlaces iónicos se daban entre átomos que tenían una gran diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, como vemos acá, entre los metales y no metales. Entre un extremo y el otro extremo de la tabla se forman los enlaces iónicos. Cuando participan estos dos tipos de átomos, enlace iónico. Ahora, cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos no es tan grande, es muy próxima, entonces habíamos dicho que teníamos los covalentes y los metálicos. Los enlaces covalentes se da entre los no metales, cuando la molécula está formada por no metales. Y los enlaces metálicos, obviamente, entre los metales. Entonces, el enlace iónico, habíamos dicho que se realizaba entre los metales y los no metales. Recordemos, los no metales tienen, por ejemplo, como tenemos acá el flúor tiene 7 electrones en su última órbita. Quiere tener 8, le falta 1. Y por otro lado tenemos el litio, que tiene un electrón en su última órbita. En el caso del litio, el litio prefiere entregar ese electrón, cederlo, quedar con carga positiva,
pero estable, porque al perder ese electrón de la última capa, queda con la capa que sigue, la más interna, y esa capa está completa. Entonces queda con una configuración electrónica estable, de 8 electrones en su última órbita. Con carga positiva, sí, porque lo ha perdido el electrón, pero más estable. Y en el caso del flúor, el flúor tiene 7. Él quiere de algún lado recibir, arrancar. Él necesita un electrón para quedarse tranquilo, para tener sus 8 electrones. Entonces, al estar cerca del litio, le arranca ese electrón. El litio lo cede contento, porque el litio lo quiere perder a ese electrón, porque quiere quedarse con la capa inferior siguiente estable, completa. Entonces el flúor, al agarrar ese electrón, queda con una carga negativa, pero estable también, porque logra su objetivo de completar ese nivel. Miremos la configuración electrónica del litio, del átomo de litio y del átomo de flúor. ¿Sí? Termina en el caso del litio en 2s1, en el caso del flúor 2p5. Ahora miremos después, cuando hay ese intercambio de electrón. El litio ahora queda con 1s2, la configuración electrónica del helio. El flúor queda con la configuración 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, configuración electrónica del neón, otro gas noble. O sea, los dos lograron la configuración electrónica de un gas noble estable. Ahora, ¿por qué se produce el enlace? Y bueno, uno tiene carga positiva, el otro tiene carga negativa. Por tener cargas diferentes, por una atracción electrostática, se forma el enlace iónico. Entonces, cuando yo hablo de el enlace iónico, es una red de iones positivos y negativos intercalados, como vemos acá en la imagen, ¿sí? En verde y lila. Están intercalados. Yo no puedo hablar como, por ejemplo, en el agua yo hablo de la molécula de agua, H2O. En el caso de los enlaces iónicos yo no puedo hablar de una molécula porque son todas juntas. Yo puedo representarlo de una forma sencilla, bueno, a ver, como ser en el ejemplo de la transparencia, que tengo en verde y en lila. ¿Qué tengo acá? El cloruro de sodio. Ejemplo muy similar al del flúor y del litio. El cloro tiene 7 electrones, le arranca uno al sodio, o el sodio lo cede, porque lo quiere ceder, no lo quiere. Entonces uno queda con carga positiva, el otro queda con cargas negativas y cargas diferentes se atraen, ¿sí? Y forman esta red iónica, esta estructura tridimensional iónica, que es lo que caracteriza a los enlaces iónicos, ¿no? Esa estructura cristalina, rígida. Ahora, en el caso de el cloruro de sodio, si yo no puedo escribir la molécula, porque no es una molécula, es una unión de iones positivos y negativos. ¿Yo cómo lo voy a representar? Para hacerlo más gráfico y entendible, pondré un átomo de sodio, perdón, un ion de sodio y un ion de cloro. Eso es la estructura mínima básica del cloruro de sodio. Miremos, aquí es otra forma, otra imagen que me representa la red iónica, ¿sí? Esta red de cloruro de sodio, donde tenemos intercalados los sodios con cargas positivas, los cationes sodio y los aniones cloro. Tengamos en cuenta que son cargas positivas y negativas, donde cada carga positiva se rodea de cargas negativas y viceversa. Fíjense lo ordenado que es la red cristalina, el poco espacio que hay. Entonces, prestando atención a esto, podemos deducir cuáles son las propiedades
de los enlaces iónicos. Si vemos esto tan ordenado, tan estructurado, tan muy cerca un ion del otro, ¿cómo será el punto de fusión y punto de ebullición? Podemos ya decir que van a ser elevados, porque están tan cerca, la atracción es tan grande, el efecto electrostático que hay es tan grande que es difícil, o se necesita de mucho calor, de mucha temperatura, para lograr separar, alejar a esas cargas positivas de las negativas, para que pase de estado sólido a un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces tienen puntos de ebullición y puntos de fusión muy elevados. Son sólidos cristalinos. También sabemos que son duros por este mismo motivo. ¿Sí? Son duros porque la fuerza que hay entre, supongamos, estamos en un ion sodio, en un catión sodio, está a la vuelta rodeado con cargas negativas, es difícil mover, correr las cargas estas. Y si en algún momento logro correrlo, logro generar un desplazamiento de esos iones y entran en contacto cargas positivas con positivas y negativas con negativas, entonces con la misma fuerza que se atraen, con la misma fuerza se van a repeler. Entonces ahí es cuando se quiebra el cristal. Por eso los cristales son duros pero frágiles. Duros porque no los puedo rayar, modificar, y frágiles porque a la presión que yo ejerza al querer cambiarle la forma, directamente se quiebra. También una característica importante es que no conducen la electricidad en este estado sólido, porque las cargas están prácticamente igualadas en el total de la red cristalina. Pero si yo lo disuelvo en agua, por ejemplo, ahí sí conduce la electricidad, es un buen conductor. Entonces miremos la transparencia que sigue, donde están enumeradas las propiedades de los compuestos iónicos. Entonces, habíamos dicho que eran sólidos cristalinos con una estructura muy ordenada y compacta. Por eso es que tienen este punto de ebullición y punto de fusión elevados. Son duros, son solubles en agua, ¿sí? Ya vamos a ver que la molécula de agua es polar, por eso es que puede solubilizar y meterse en medio de los iones sodios, iones positivos y negativos, y solubilizar al cristal a esta unión, a esta red cristalina. En estado sólido no conducen la electricidad, pero sí cuando están disueltos en agua. No existe una molécula independiente, sino iones, que es lo que le estaba hablando recién. Yo no puedo hablar de la molécula de cloruro de sodio porque no es una molécula, no es que siempre está unido un sodio con un cloro y andan los dos juntitos. No, hay un montón de iones sodio y un montón de iones cloro. ¿Sí? Por eso se habla de la red cristalina, esta red iónica. Entonces yo, como para representar o facilitar la escritura, se pone sodio-cloro, porque es la relación que hay, un sodio y un cloro. Después, bueno, como ya habíamos dicho, conducen la electricidad cuando están disueltos, y este enlace es propio de las sales, los ácidos y las bases. Ahora vamos a ver los enlaces covalentes. Recordemos, los enlaces covalentes se dan entre los no metales. Vamos a empezar mirando el hidrógeno. A pesar de que el hidrógeno está en el grupo A de la tabla periódica, es un no metal. Entonces el hidrógeno siempre va a formar enlaces covalentes, nunca va a formar enlace iónico.
No se olviden por favor esto. Acá tenemos dos hidrógenos. ¿Cómo se produce el enlace covalente? Covalente, comparten electrones. El hidrógeno tiene un electrón y quiere tener dos para parecerse al helio, al gas noble más cercano a él. Pero él tiene uno. ¿Cómo hace? Se asocia con otro hidrógeno o con otro átomo, pero la idea es compartir, que los dos aportan cada uno un electrón y salen beneficiados los dos. ¿Por qué? Miremos acá, tengo un hidrógeno, un electrón representado con un puntito negro, otro hidrógeno representado con un puntito verde, y se forma la molécula diatómica del hidrógeno. Esto es un enlace covalente. Comparten electrones. Cada uno aportó un electrón y esos dos electrones están en el medio de los átomos. Entonces termina teniendo el primer hidrógeno dos electrones cerca y el segundo también. Entonces los dos salen beneficiados, los dos llegan al octeto, que es lo que todos quieren. En este caso el hidrógeno quiere llegar a tener dos electrones igual que el helio. Miren la configuración electrónica de los hidrógenos por separado, 1s1. Ahora, cuando ya tengo el enlace covalente, ya hemos pasado a 1s2, o sea, la configuración electrónica del helio. Otro ejemplo, el ácido clorhídrico. Los dos, tanto el hidrógeno como el cloro, son no metales. El hidrógeno con un electrón, él se conforma porque quiere llegar a tener dos. El cloro tiene 7, él quiere tener uno más para tener el octeto. Entonces se asocian, comparten, se forma un enlace covalente, comparten, y uno pone un electrón y el otro pone otro. Entonces en esa sociedad el hidrógeno termina beneficiado porque tiene dos electrones cerca, y el cloro también termina beneficiado porque tiene 8 electrones a la vuelta de él. Entonces miren las configuraciones electrónicas de los átomos por separado y miren la de la molécula del ácido clorhídrico, donde el hidrógeno llegó a la configuración del helio y el cloro al del argón. Cabe destacar aquí que lo que se forma es una molécula, que es la unidad básica de los compuestos covalentes, que es lo que venimos viendo hasta ahora. Pero ahora quiero que entiendan y cerremos la idea de lo que es la molécula. ¿Sí? Es la unidad básica de un compuesto. ¿Qué pasa con los compuestos iónicos? Ahí yo no puedo hablar de moléculas como les había dicho. Ahí son iones, por ejemplo, cloro de sodio. Muchos iones sodio, iones cloro, carga positiva, carga negativa, que se ven atraídos y forman toda una red tridimensional, una red cristalina, una red iónica. Para facilitar la representación, la escritura, se pone el cloro y el sodio como molécula cloruro de sodio, pero ya sabemos que es una red cristalina. Para destacar los enlaces covalentes, son los que forman parte de todas las moléculas en los seres vivos. Entonces, en el enlace covalente no hay formación de iones. Nadie pierde electrones y otro gana. Acá comparten, los electrones quedan en el medio de los dos átomos. Pero sí existe la polaridad. Se producen estos, por ejemplo acá. Cuando tengo un no metal, una molécula que está formado por dos no metales iguales con el mismo valor de electronegatividad, por ejemplo el flúor, los electrones están exactamente en el medio de los dos átomos porque los dos tienen la misma electronegatividad, los dos son iguales.
Entonces ese par de electrones que representa esa línea, esa rayita que está ahí representa dos electrones. Uno lo aportó el flúor, el otro lo aportó el otro flúor. Ese par de electrones está exactamente en el medio de esos dos átomos, porque los dos tienen la misma electronegatividad, los dos tienen la misma fuerza para atraer ese par de electrones hacia ellos mismos. Pero no pasa lo mismo con los dos ejemplos que están a la par. El flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno o que el litio. Entonces ese par de electrones que están compartiendo, acá no hay iones, ese par de electrones que comparten se ve como más atraído, está más cerca del flúor que del hidrógeno. Siguen compartiendo, siguen cada uno obteniendo esa estructura no estructura, es llegar al octeto, que es lo que ellos quieren, pero los electrones, al estar más hacia cerca de un átomo que del otro, genera como lo que se llama un dipolo. O se genera también que van a haber densidades. Generalmente se pone arriba del hidrógeno densidad, hay una densidad positiva, y arriba del flúor hay una densidad negativa. No hay un ion de cada uno, no. Son átomos, pero es como que los electrones están más cerca del flúor, entonces eso genera una densidad negativa y por ende en el oxígeno una densidad positiva. Aquí tenemos cómo representamos la molécula con enlaces covalentes. Tengo el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. El azufre tiene 6 electrones, le faltan 2 para llegar al octeto. Entonces, cada hidrógeno comparte sus electrones y el azufre comparte un electrón con un hidrógeno y un electrón con el otro. Entonces, en total, el azufre tiene 8 electrones a la vuelta. Y los hidrógenos tienen 2 electrones cerca. Llegaron a formar el enlace covalente, están estables. Todos los átomos de ese compuesto. A la par, es otra forma de representar la estructura de Lewis. Cuando hacemos una fórmula con muchos átomos, no voy a estar haciendo puntitos, puntitos, puntitos para todo. Entonces directamente se representa con una rayita. En lugar de poner dos puntitos, el par de electrones que están compartiendo entre el hidrógeno y el azufre, se pone una rayita. Esa rayita representa 2 electrones. Entonces tenemos 2 electrones arriba del azufre, 2 electrones abajo y 2 a cada costado. Este es un enlace covalente simple, pero también existen enlaces covalentes dobles y enlaces covalentes triples. ¿De qué depende? De la cantidad de electrones que comparten. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es diatómico. ¿Por qué es diatómico? Porque comparten 2 pares de electrones. En total tengo 4 electrones en el medio. Entonces un oxígeno tiene 6 electrones. Como el otro le comparte 2, tiene 8. Y lo mismo con el otro. En el caso del enlace covalente triple, tenemos como ejemplo el nitrógeno. Fíjense que acá tenemos 3 pares de electrones y cada nitrógeno llega a su octeto. Y por último tenemos el enlace covalente dativo o coordinado. Esto se produce cuando el par de electrones es aportado por un solo átomo. No pone uno cada uno de los átomos. Un solo átomo aporta, comparte 2 electrones con otro. Acá vemos el ejemplo entre el oxígeno y el azufre, donde se muestra este enlace covalente dativo. Cuando yo vaya a hacer la fórmula desarrollada, o sea, en lugar de poner los puntitos, los electrones, pongo rayitas,
Ahí yo pondré una flecha, porque una flecha que va desde el azufre hacia el oxígeno, porque es el azufre el que le está compartiendo los dos electrones al oxígeno. En cuanto a las propiedades de los compuestos covalentes, como ya dijimos, están formados por moléculas, esa unidad básica que puede existir individualmente sin ningún problema. En general están en estado gaseoso o líquido. Tienen puntos de fusión y puntos de ebullición bajos, son poco solubles en agua y son malos conductores de la electricidad. Los enlaces metálicos obviamente se da entre metales que tienen similar o igual electronegatividad. En general tienen uno o dos electrones en su última capa. ¿Y qué es lo que quieren todos los metales? Ceder ese único o esos dos electrones de la última capa. Quieren deshacerse de esos electrones para quedar con la capa que sigue completa. Entonces quedan con una estructura estable. Ahora, cuando tenemos varios metales juntos, todos quieren ceder electrones, ninguno quiere captar esos electrones. Entonces esos electrones como que se ven más alejados de los núcleos. Se genera como un ion positivo y estos electrones dando vuelta alrededor de todos estos iones, estos átomos, de estos iones positivos, ¿sí? Son electrones que están saltando de un átomo a otro, tienen como una cierta libertad de movimiento y son muy importantes porque al haber estos iones, todos los metales transformarse en iones positivos, los electrones se mueven en el medio de estos iones positivos y es lo que hace que el metal se mantengan juntos, unidos. Se forma así una red metálica, ¿sí? Donde los electrones constituyen el ligante de esa estructura, el que mantiene unido a esa estructura. Entonces, estos electrones que están saltando de un lado al otro se dice que están deslocalizados, se están en constante movimiento. Eso es lo que se llama la nube electrónica, nube de electrones. Esa nube de electrones es la responsable de la buena conductividad eléctrica, ¿sí? De la conducción del calor. Y al no estar unidos los átomos, sino que eh, se mantienen por esos electrones cerca, ¿sí? Esto genera la posibilidad en los metales de que sean dúctiles y maleables. Yo los puedo deformar con facilidad sin romperlos, algunos más que otros, ¿no? Pero sin llegar a romperlos. El enlace metálico obviamente se da entre metales que tienen la misma o similar electronegatividad. En general, estos tienen uno o dos electrones en su última capa y ellos se quieren deshacer de ese electrón o de esos electrones para quedar con la capa siguiente completa, estable. Entonces ellos tienden a cederlo al electrón, pero como está con otro átomo de un metal que también quiere ceder, todos quieren ceder, ninguno quiere agarrar esos electrones, entonces es como que el electrón está como un poco más alejado del núcleo, ¿sí? Se convierte, es como que quedan los iones positivos, el núcleo positivo, y esos electrones dando vuelta alrededor de todos estos eh, iones, de esta, sí, de estos átomos con esta carga negativa, ¿sí? Estos iones. Entonces se forma como una especie de red, una red metálica, donde todas estas cargas positivas no se repelen porque en el medio están en constante movimiento, saltando de un átomo a otro, estos electrones que actúan como ligante, que mantienen la estructura de la red metálica. Por eso, estos electrones que están
se dice que están deslocalizados porque no pertenecen a un átomo en especial, sino que están saltando de uno a otro en constante movimiento. Estas cargas negativas que hay en el medio de todas estas cargas positivas, estos iones, es lo que genera, como les decía, esta red metálica. Estos electrones que están ahí en movimiento, saltando de un lado al otro, son los responsables de la transmisión eléctrica, de la buena conductividad calórica, de calor. La Obviamente el carácter metálico va a aumentar de la misma manera que disminuye la electronegatividad. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los metales? Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que tiene una densidad bastante elevada. Tienen punto de fusión y punto de ebullición altos. Como dice la transparencia, es síntoma de que el enlace entre los átomos es muy fuerte. Tienen el brillo metálico característico que se debe a esta nube de electrones, a estos electrones deslocalizados que están superficiales. Son muy buenos conductores de la electricidad y del calor. Son dúctiles y maleables. Dúctiles significa que yo los puedo estirar y alargar hasta en finos cables sin que se corte. Y maleable, que puedo hacer láminas muy delgadas, por ejemplo el papel de aluminio, lo puedo estirar y aplastar sin que se rompa. Acá les dejo un video de YouTube que me pareció interesante para que lo vean. Entonces, repasando, las propiedades de los enlaces de los iónicos: alto punto de ebullición y de fusión, solubles en agua, conducen la electricidad si están disueltos o fundidos, si no, no conducen la electricidad. Y su estructura básica, digamos, sería esta estructura cristalina, esta red cristalina. En el caso de los covalentes, tienen bajo punto de ebullición y de fusión, son solubles en solventes orgánicos, no polares, poco solubles en agua, no conducen la electricidad y en general son gases y líquidos. En el caso de los metales, como estos ceden con facilidad los electrones que se mueven libremente y forman esa nube de electrones, es lo que genera las propiedades características del metal, del brillo metálico, la conducción de la electricidad, la conducción del calor y una propiedad muy importante, la ductilidad y la maleabilidad. Acá les dejo otro video de YouTube también muy interesante. Y por último tenemos los enlaces entre moléculas, que son puente hidrógeno, fuerza de Van der Waals. Les dejo acá las transparencias para que lo lean y lo repasen, porque esto ya se dio en las primeras unidades de la materia.